Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro profético de Amós. Debemos destacar que vamos a continuar el resto de nuestros estudios en el Antiguo Testamento tratando con libros proféticos. Todos estos son libros de profecía, y en el Nuevo Testamento pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo también en un libro profético, el libro de Apocalipsis. Y la razón por la cual vamos a dar énfasis al libro de Apocalipsis en esta ocasión, como nunca hemos hecho antes, es porque no solo es una profecía interesante para el día de hoy, sino porque hay tanta gente hoy que se ha entregado al fanatismo y al sensacionalismo, tratando de fijar fechas y decir cosas que la palabra de Dios en realidad no aprueba en ningún sentido. Cualquier persona que diga que el Señor vendrá entre el día de hoy y el próximo año, pues está haciendo lo mismo que un juez que dijo en una ocasión, hace ya bastante tiempo, millones que están viviendo hoy no morirán nunca. Bueno, la gente que le escuchó hablar entonces ya ha pasado la eternidad. Hay unos cuantos que todavía están viviendo, pero esos millones que estaban entonces ya no están más. Siempre es peligroso hacer declaraciones así, amigo oyente, y la profecía no justifica eso para nada. Hemos podido apreciar en cuanto a este hombre Amós, que es una persona muy sensata. Él es un hombre muy inteligente. Él no se entrega al fanatismo. Debemos confesar que algunas de sus profecías son un poco sensacionales, debido a que él está diciendo cosas que ninguna otra persona había dicho en aquel día. Ahora, al llegar al tercer capítulo de este libro, vemos que Amós comenzó a hablar a las naciones vecinas de Israel, aquellas naciones que rodeaban a la nación de Israel, aquellos con quienes ellos trataban. Y él pronunció un juicio contra ellas. Luego él pronunció un juicio contra el reino del sur, de Judá, y luego él volvió a casa. Él era un profeta al reino del norte de Israel, usted recordará, y él pronuncia un juicio contra ellos. Creemos que sería bueno entonces leer otra vez el versículo 1 del capítulo 3 de este libro de Amós, donde dice, «Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto». Dice así. Este capítulo trata con las 12 tribus de Israel. El juicio de Dios sobre las dos naciones, tanto Judá como Israel. Eran dos naciones separadas y fueron tratadas de esa manera en el capítulo 2. Pero ahora en el capítulo 3, el juicio que se pronuncia es sobre las 12 tribus, aquellos que vinieron de Asiria y aquellos que vinieron de la cautividad de Babilonia. Refiriéndose a ellos dice, contra toda la familia. Y aquí tenemos esa familia que salió de Egipto. Ahora está dividida en los reinos del norte y del sur. Ahora la primera parte del versículo 2 de este capítulo 3 de Amós dice, «A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra». Es decir, el pecado del hombre después del diluvio era tal que el hombre mismo se apartó de Dios en la torre de Babel. Fue una apostasía total en aquella época. Entonces Dios descendió a Ur de los Caldeos y llamó a un hombre para sacarlo de un lugar de idolatría y llevarlo a un lugar que él le mostraría. Y Dios haría de aquel hombre una nación y les daría una tierra. Eso es lo que él quiere decir cuando expresa, «a vosotros solamente he conocido». O sea que, para poder dar un mensaje a todo el mundo, Dios tuvo que usar este método. A causa de la Torre de Babel, el hombre había rechazado completamente a Dios. Y de paso digamos que la Torre de Babel no fue construida para elevar al hombre sobre el nivel de las aguas que podían inundar la tierra. Esa nunca fue la intención. Era aparentemente un altar construido para el sol. Y usted puede comprender por qué. Porque ellos habían pasado a través del diluvio, y ellos pensaban que el Dios que había traído el diluvio era el Dios de la oscuridad, el Dios de la tormenta. Y ahora entonces ellos van a adorar al sol. Y vemos que esa era la adoración que prevalecía en el valle del Tigris y el Éufrates, hasta en realidad ese mismo día. Ellos adoraban al sol, y uno tiene que adorar la luz bajo la religión de Zoroastro, aún en nuestros propios días. Dios, pues, se dirigió a este hombre después del diluvio. Ahora Dios toma a esta nación para usarla en la comunicación de su mensaje. Él está informando a través de esta nación. Y finalmente, su mensaje tiene que salir al mundo, y esa es la razón por la cual nosotros estamos ahora en el autobús bíblico viajando a través de toda la Biblia, porque creemos que este es el mensaje de Dios para el mundo en el día de hoy. No solamente Juan 3:16, con lo maravilloso que este versículo es, pero su mensaje para el mundo no es solo Juan 3:16, sino los 66 libros de la Biblia. Y todos estos libros creemos que es necesario que nosotros conozcamos.
Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 3 de Amós leemos, A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Dios dice, yo los voy a juzgar. La nación de Israel tenía una posición privilegiada con Dios. Dios les había dado a ellos los 10 mandamientos. Y esa es la razón por la cual Él juzgaba a Judá. Dice, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Y Dios juzgó a Israel porque habían quebrantado tanto de sus mandamientos. Amigo oyente, la luz que uno tiene siempre le crea a uno mayor responsabilidad. El privilegio siempre crea gran responsabilidad, más aún que cuando una nación se encuentra en las tinieblas. Y este es el gran principio que Dios señala aquí. Y esto es que Él va a juzgar a aquellos que han recibido luz de una manera más dura, más fuerte que lo que Él juzgará a los demás. El Señor Jesucristo mencionó el hecho de que algunos recibirán pocos latigazos, mientras que otros recibirán más. Y amigo oyente, ya hemos señalado esto muchas veces. Preferiríamos ser paganos en el lugar más tenebroso de la tierra, inclinándonos ante un ídolo de piedra que es horrible y terrible. Preferiríamos ser así que ser un hombre llamado civilizado en un país que se jacta de ser cristiano y va a la iglesia todos los domingos y escucha el Evangelio, y nunca hace nada en cuanto a su alma. La persona que escucha la palabra de Dios tiene mayor responsabilidad que el hombre que nunca la ha escuchado. Y esto indica que hay varios grados de castigo. Amigo oyente, Dios señala claramente que Él les va a castigar a ellos por sus iniquidades. Hay muchas personas que gustan oír del amor de Dios en el día de hoy, y eso es algo maravilloso. No creemos que nadie haya enfatizado más el amor de Dios de lo que hemos hecho nosotros. Pensamos que eso es algo en lo cual nosotros deseamos descansar, y es algo también en lo cual podemos regocijarnos. Pero también necesitamos reconocer que cuando el amor de Dios es rechazado, como ha sido manifestado en la cruz de Cristo, porque ese es en realidad el único lugar donde uno puede ver el amor de Dios, cuando Él entregó a su Hijo único, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Allí es donde fue revelado su amor, pero cuando ese amor, amigo oyente, es rechazado, entonces no hay ninguna otra cosa sino el castigo. Hay muchas personas que piensan que Dios no debe castigar. Pero ya que ellos no están a cargo del universo, pensamos que su punto de vista, pues no va a ser seguido, ni siquiera creemos que Dios les escuchará. Dios ya ha dicho que Él es santo y justo, un Dios justo que va a castigar. Y esto es algo razonable, es algo lógico. Y aquí tenemos al comienzo del versículo 3 una serie de preguntas muy interesante. En realidad aquí tenemos 11 preguntas que se presentan y que son contestadas. Estas preguntas revelan de forma lógica lo realista y práctico que era el profeta Amós. Este hombre habla de una forma directa. Él nos dice de una manera muy clara que 2 más 2 son 4. Él llegó hasta el punto donde usted y yo vivimos hoy. Y lo vemos aquí tratando con ciertas grandes verdades. Y en realidad, como otros ya han señalado, este hombre Amós, que era un predicador del campo, que venía del desierto de Tecoa, saca de su larga experiencia en ese lugar unas lecciones del mundo de la naturaleza. Él aprendió algo que muchas personas necesitan aprender hoy, personas que no saben en realidad de dónde vienen muchas cosas. Amós es un hombre del campo que sabe muchas cosas en cuanto a la naturaleza, y él revela que ha estado observando las cosas. Y él va a mencionar algunas de ellas al estudiar aquí este capítulo 3. La primera pregunta que él hace, la encontramos aquí en el versículo 3, donde dice, ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Ellos no pueden ir juntos si no están de acuerdo, amigo oyente. El otro día observamos a un joven matrimonio caminando por la calle. Ellos no habían estado casados por mucho tiempo. Estaban caminando juntos tomados del brazo. De pronto, ella se volvió y comenzó a caminar de regreso a su hogar, pero él continuó su camino. No estaban andando juntos. Algo había ocurrido. Tuvieron quizá un desacuerdo, probablemente una de sus primeras querellas. Y aquí este profeta Amós pregunta, ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Aquí tenemos una causa y un efecto. La causa es que debe haber un acuerdo si usted va a andar junto con Dios. Y el resultado será que si usted anda con Él, entonces usted tiene que estar de acuerdo con Él. Esto no quiere decir que Dios va a venir a ponerse de acuerdo con usted.
Usted y yo, amigo oyente, tenemos que ir a Él y estar de acuerdo nosotros con Él. Alguien ha dicho que Dios viaja triunfantemente en su propio carro. Y si usted no quiere caer bajo las ruedas de ese carro, entonces es mejor que suba y viaje con Él. Después de todo, Dios hoy está llevando a cabo su propósito en el mundo, y usted y yo llegamos aquí bastante tarde, como usted bien sabe. Francamente, amigo oyente, nosotros no vamos a estar aquí mucho tiempo tampoco, así es que su voluntad y la mía no van a prevalecer. Amigo oyente, podemos aprender de la historia de las naciones en el pasado. ¿Cuántos reyes existieron antes? Reyes que podían hacer lo que querían cuando se les ocurriera. Pero nadie hoy está prestando atención a lo que estos reyes dijeron o lo que hicieron antes. Amigo oyente, debemos decirle que si usted va a andar con Dios, usted tiene que andar en su camino, en el camino de Él. Ahora sigamos adelante, ya que esa es la primera pregunta, y ahí se señala un gran principio. Leamos de nuevo este versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ahora la segunda pregunta la encontramos en el versículo 4. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Por supuesto que no. Como usted bien sabe, un león avanza de una manera muy silenciosa, con mucha cautela y sigilo. Él nunca hace algún ruido que pueda distraer a su presa. Y luego él se abalanza sobre su presa y entonces sí puede escucharle uno rugir. Él no va a rugir hasta cuando obtenga su presa. Ahora el versículo 4 termina diciendo, ¿dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? No, amigo oyente, el leoncillo no hace ningún ruido porque así le enseñó su madre cuando salió a buscar algo de comer. Pero cuando ella regresa con la comida y el leoncillo la ve, entonces sí puede rugir, pero no lo puede hacer hasta ese momento. Como usted puede ver, amigo oyente, siempre hay una causa y un efecto, y el juicio de Dios sigue a la iniquidad del hombre y seguirá a la iniquidad del hombre. Ahora la cuarta pregunta es, ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Por supuesto que no, amigo oyente. Eso es algo absurdo, el decir que un ave pueda caer de una manera tal. A los niños a veces se les dice que si uno le pone sal en la cola a los pájaros, que uno los puede cazar. Me imagino que pueden haber muchos chiquillos corriendo detrás de los pájaros tratando de ponerle sal en su cola. Pero eso no da resultado. Y aquí tenemos el principio establecido. Uno no puede cazar un ave sin un lazo o una trampa. En la naturaleza siempre se sigue este principio, causa y efecto. Si usted quiere cazar un ave, entonces va a tener que preparar un lazo o una trampa. Luego en el versículo 5 en su segunda parte dice, ¿se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? El hombre no va a estar preparando sus trampas si no está cazando nada. Si uno quiere cazar algo, siempre va a revisar las trampas que prepara. Y si luego de algún tiempo no ha cazado nada, pues entonces las cambia de lugar y buscará un lugar más apropiado. Si uno va a colocar una trampa para algún animal, espera cazar algo en esa trampa. Luego en el versículo 6 dice, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Dios ha dicho que Él va a juzgar a la gente. El juicio se acerca, y es insensato no responder a eso, de que habría un efecto como resultado de lo que Él estaba diciendo. Esta gente no estaba escuchando lo que el profeta decía, de la misma manera que muchas personas en el mundo no están escuchando lo que dice la palabra de Dios hoy. Y el versículo 6 termina diciendo, ¿habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? La palabra mal aquí no quiere decir o indicar aquello que es pecaminoso o malo, sino que significa una calamidad, un juicio. Sería entonces, ¿habrá una calamidad en la ciudad? Eso quiere decir, amigo oyente, que en lo que se relaciona con los hijos de Dios no hay tal cosa como un accidente. No hay un accidente para el Hijo de Dios en el presente. Siempre tiene que haber una causa y un efecto. Tiene que haber eso. Y Dios no está haciendo andar este universo de alguna manera tonta o de manera ociosa. Por tanto, cuando ocurre una calamidad, tiene que aprenderse de eso una lección. Creemos que si hubiéramos aprendido las lecciones del pasado, entonces nos hubiéramos librado de muchas cosas malas que nos ocurren. Pero nosotros no escuchamos. No lo hicimos en el pasado y no lo estamos haciendo en el presente. Amigo oyente, si usted piensa que la prosperidad se encuentra un paso más adelante,
permítanos decirle que aún no hemos llegado a ese punto. Dios nunca permitirá que una nación permanezca en paz y prosperidad cuando se encuentra en el pecado. Puede que pase algún tiempo así, pero el juicio llegará de todas maneras. Vamos a continuar esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Esta parte de la profecía de Amós es algo realmente extraordinario. Y si usted opina que Amós es un fanático, creemos que está equivocado. Y vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha terminado por el día de hoy. Sin embargo, retornaremos Dios mediante en nuestro próximo programa en la continuación de este estudio del libro del profeta Amós. Le sugerimos leer los restantes versículos del capítulo 3 para estar mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio.